día de hoy vamos a hablar sobre la aplicación de bases ortogonales, ortonormales y el proceso de Gram-Schmidt en la optimización de colores en gráficos tridimensionales. Mi nombre es Octavio Sebastián Laures Baños y pertenezco a la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Voy a hablar de la introducción, los objetivos generales y los objetivos específicos. En la introducción, nosotros sabemos que el campo de los gráficos por computadora ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos tiempos, impulsando una gran demanda en las áreas como la simulación 3D, el diseño asistido por computadora, lo que nosotros conocemos como archivos .CAD, los videojuegos, la creación de efectos visuales tanto en cine como en televisión. El uso de bases ortogonales y ortonormales presenta como una herramienta matemática poderosa. Una base ortogonal es un conjunto de vectores perpendiculares entre sí, lo que simplifica de gran manera los cálculos de proyecciones y transformaciones cuando estos vectores, además, tienen una magnitud unitaria. Forman lo que se conoce como una base ortonormal. El proceso de Gram-Schmidt es un método sistemático para convertir un conjunto de vectores linealmente independientes en una base ortonormal, manteniendo su capacidad para describir completamente el espacio vectorial. Como objetivos generales, vamos a desarrollar y aplicar un método basado en el proceso de Gram-Schmidt para optimizar la representación de colores y sombreados en gráficos 3D, muy importante para las aplicaciones previamente mencionadas, mediante la construcción de bases ortonormales, lo que permitirá mejorar la eficiencia computacional y precisión en el cálculo de iluminaciones, sombreados, incluso resistencia de los objetos, de forma tridimensional. Como objetivos específicos, vamos a tener que comprender y aplicar los conceptos de bases ortogonales y ortonormales. Implementar el proceso de Gram-Schmidt en un entorno de gráficos 3D. Evaluar el impacto de la ortonormalización en la calidad visual y el rendimiento de todo lo antes mencionado. Hola, mi nombre es Doménica Sánchez, soy de la carrera de Ingeniería Industrial y en cuanto al marco teórico, este explora la importancia de las bases ortogonales y ortonormales en el análisis y procesamiento de datos en múltiples dimensiones. Una base ortogonal es un conjunto de vectores mutuamente perpendiculares en un espacio vectorial, lo que simplifica cálculos como proyecciones y transformaciones lineales al eliminar componentes entre vectores en diferentes direcciones. Cuando estos vectores además tienen magnitud unitaria, forman una base ortonormal, que permite simplificar aún más los cálculos manteniendo la estructura del espacio vectorial con vectores de longitud estándar. Para obtener una base ortonormal, a partir de un conjunto de vectores linealmente independientes, se utiliza el proceso de Gram-Schmidt. Este proceso algorítmico convierte los vectores originales en un conjunto de vectores ortogonales y normalizados mediante proyecciones sucesivas. El resultado es una base ortonormal que facilita la resolución de problemas en álgebra lineal, como la descomposición QR, y tiene aplicaciones prácticas en gráficos por computadora. La manipulación de vectores, como los vectores de luz, color y normales de superficie, es fundamental para calcular la apariencia de una escena, bajo diferentes condiciones de iluminación. Aplicando bases ortonormales, se pueden simplificar estos cálculos, logrando una representación más eficiente de combinaciones de colores y una manipulación precisa de vectores de luz, lo que mejora el realismo de sombras y reflejos en entornos 3D. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Doménica Bolaños y soy de la carrera de Ingeniería en Computación. Hoy les voy a hablar sobre el desarrollo del proyecto dado. En esta sección se describirá el proceso para crear los vectores, la aplicación del proceso Gram-Schmidt para ortogonalizarlos y utilizar su base ortonormal para la representación de la iluminación y el sombreo en 3D. Creación de vectores en un espacio 3D. Estos vectores representan elementos esenciales en gráficos por computadora, como vectores de luz, normales de superficie y colores.
Los vectores de luz en una escena 3D, la luz se modela mediante vectores que indican la dirección desde la fuente de luz hacia los objetos en escena. Se lo puede representar mediante el vector L, cuyas componentes son -1, 0, 0. Estos vectores pueden ser no ortogonales entre sí. Normales de superficie. Las normales son vectores perpendiculares a la superficie de los objetos en escena. Son cruciales para calcular la luz que interactúa de la superficie. Para el plano horizontal, la normal puede ser representada como vector n, cuyas componentes son 0, 1, 0, y para un plano inclinado puede ser representado por n, cuyas componentes son 0.5, 0.5, 0. Ahora hablando con los vectores de color, los colores gráficos de 3D se representan en un espacio RGB, en donde cada color es un vector de la forma representada por C, cuyas componentes son RGB, que son las intensidades rojo, verde y azul. Ya, ahora una vez creados los vectores normales, color y de luz, se aplica Gram-Schmidt para obtener una base ortonormal. ¿De qué se trata este proceso? De que tomamos el primer vector y lo normalizamos dividiendo con la norma. Y así obtenemos L'. Luego, para el segundo vector, lo que tenemos que hacer es determinar la proyección de L2 sobre L'. Y luego, al tener L2, lo que tenemos que hacer es restar la proyección con L2 para así obtener L2'. Y así se hace para el tercer vector, que se debe que esta vez conseguir la proyección de L'2 con L3. Y aquí podemos ver una demostración para determinar si es ortogonal. Aquí se obtuvo 3 vectores de la base canónica de R3 y se puede ver que el producto punto entre ambos, entre dos vectores, da 0. Eso quiere decir de que se puede considerar que es una base ortogonal. Y aquí, cuando ya tenemos los vectores que son ortogonales, podemos proceder a aplicar Gram-Schmidt, que como ya lo mencioné anteriormente, es el proceso que se le hacen los 3 vectores, que se le termina la proyección y se resta con el vector. Y finalmente se habla de la aplicación de la base ortonormal en escenas 3D. Ya teniendo los vectores ortonormales generados anteriormente, se aplica la representación de la iluminación y del sombreado en escenas 3D. Para el cálculo de la iluminación y sombreado, los vectores ortonormales de la luz se utilizan para calcular la iluminación de cada punto de la superficie de los objetos. Y para calcular el sombreado, se emplean los vectores ortonormales de superficie, cómo se proyectan las sombras en los objetos. Luego se calcula el ángulo entre los vectores de luz ortonormales y normales de superficie para así determinar si un punto está en la sombra o iluminado. Okay. Gracias. Mi nombre es Mateo Andrade, soy de la carrera de Ingeniería en Computación. Y bueno, vamos a explicar un poco sobre los resultados que tenemos hasta el momento, en el cual tenemos sobre el cálculo de iluminación y sombreado, que hemos llegado a la conclusión que los resultados que esperamos son una mejora de la calidad visual, ya que al ser ortonormalizados estos vectores, lo que sucede es que tenemos una mejor visión de los colores opuestos, ayudando a generar sombras o formas. Rendimiento computacional. Este proceso evita un montón de errores y sobre todo componentes computacionales, ya que renderizar estos colores de manera manual sin aplicar este proceso nos tomaría un montón de recursos, los cuales no es muy bueno para proyectos grandes, como en este caso el procesamiento de objetos o de estructuras. Bueno, y las conclusiones que llegamos es que mejora significativamente la calidad visual, como obtuvimos anteriormente, y esto se puede aplicar a diferentes procesos en un futuro, y no solo en el componente gráfico. Ya vimos que
las bases ortonormales funcionan para aplicaciones digitales. Por ende, podemos renderizar más cosas, ya sean datos de inteligencia artificial o inclusive en este caso, datos gráficos. Las implementaciones de estos motores gráficos, tenemos diferentes tipos de bases en las cuales podemos ayudarnos en el desarrollo de más motores gráficos. Y por último, mayor precisión en el renderizado. Como hemos explicado, esto ayudará al proceso de estos colores y también sus formas, las cuales se utilizan mayormente en procesamiento de estructuras y de procesamiento de renderizados para diferentes tipos de objetos. Las recomendaciones que podemos observar eh, son la codificación de colores para armar nuestros vectores y la reducción de dimensiones y comprensiones. Utilizando el método de Gram-Schmidt, podemos crear una base ortonormal que ya concluya con una cierta sección de sombras, en el cual podemos descubrir diferentes colores aplicando en una combinación lineal de estos vectores de colores. Muchas gracias. También, como recomendaciones, podemos hablar de la mejora de la precisión en la interpolación de colores. Al usar estas bases ortonormales, podemos mejorar la precisión en la interpolación, asegurando que los colores se mezclen de manera más natural y menos propensa a errores numéricos, reflejando de forma precisa qué puntos son más débiles o qué puntos están obteniendo una cantidad más fuerte de calor en el caso de los materiales. También podemos ver la optimización del rendering de sombras y reflejos. En este proceso de la generación de imágenes, los cálculos de iluminación, sombras y reflejos a menudo requieren la manipulación de vectores tanto de luz como color. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Nosotros fuimos el grupo número 5. Gracias.